Para iniciar este video, tendremos que analizar de manera sistemática la evolución histórica del derecho en nuestro país. No podemos iniciar esto sin recordar que el hombre aparece en el continente americano mediante la migración de tribus asiáticas a través del estrecho de Bering. En México se presume que fue ocupado por el hombre aproximadamente hace 20.000 a 15.000 años, antes de la época actual. Los datos hablan del hombre de Tepexpan, fijando su existencia entre 10.000 a 8.000 años antes de la actualidad, contemporáneo a los mamuts, animal cuyos restos fueron encontrados junto a los humanos. El cambio del hombre mexicano de una economía de caza por una agrícola son apenas 7.000 a 5.000 años antes de nuestros días, pues hay datos de que en estos años se empiezan a formar aldeas. Desde hace aproximadamente 3.000 años ya hay restos de domesticación de animales, pero limitada a algunas especies autóctonas como los perros chihuahua, los pavos reales y los guajolotes. Aunque se presume la existencia de caballos en el continente, estos se extinguieron en la zona muchos años atrás, por lo que los indígenas mexicanos no los conocieron hasta la llegada de los españoles. La escasez de proteína animal fue quizá uno de los factores que impulsaron al indígena mexicano al canibalismo. Hace cerca de 2.000 años antes de Cristo aparece el maíz, que se convierte en la base alimenticia de los indígenas mesoamericanos, aunque dicho cultivo es uno de los más dañinos para la tierra, que aunado a una mala técnica agrícola, ocasionó con seguridad que los pueblos mexicanos siguieran manejando flujos migratorios hacia nuevas zonas. Casi todos los pueblos mexicanos compartieron rasgos comunes, como los trabajos tejidos, cerámica, trabajos con plumas u otros similares, que fueron la base de la economía, lo cual requería una especialización regional muy particular, pero que fue base del intercambio comercial entre los pueblos indígenas de nuestro país. También manejaron sistemas clasistas, con manejos religiosos públicos y estatales, que rayaron mucho en el fanatismo, además de una gran disposición de esclavos, lo cual explica las grandes obras arquitectónicas que aún nos sorprende hoy en día. Aunque todos los historiadores hablan de diversas culturas en nuestro país, es un hecho de que todos también coinciden en que la cultura olmeca fue la cultura madre de las demás civilizaciones mexicanas. Por citar algunas, tenemos a los teotihuacanos, los toltecas, los zapotecos, los mixtecos, los chichimecas, los totonacas, los mayas, los tarascos, los tlaxcaltecas y los aztecas o mexicas. Sin embargo, por razones de espacio, nos enfocaremos brevemente al derecho de tres de las culturas más sobresalientes en nuestro país: los toltecas, los mayas y los aztecas. Los olmecas. Esta cultura floreció en la zona costera del Golfo de México, en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Tenían fama de magos, usaron drogas alucinógenas, pero eran buenos talladores de piedra y jade, como lo reflejan sus enormes cabezas de piedra. Aunque no hay muchos datos de su derecho, la escasa participación de figuras femeninas sugiere una sociedad con poca participación de las mujeres. Las enormes piedras en las que plasmaron sus cabezas sugiere que manejaron esclavos a bien, que existía una plebe muy sometida a una clase social elitista. Si aceptamos el primer supuesto, tenemos que era un pueblo conquistador que tenía sometido a los pueblos en una amplia región. Su clase sacerdotal estuvo dominada por personas con largas barbas, por lo que al morir estos, se presume que los nuevos sacerdotes utilizaron barbas postizas en sus actos ceremoniales. También los indicios que fue un imperio dominado por las clases teocráticas de reyes y sacerdotes. Los mayas. De igual manera que los olmecas, se cree que los mayas fueron teocráticos. Sin embargo, llegó a evolucionar hasta convertirse en una confederación de ciudades-estado, muy similar a las polis griegas, pero unidos por un lenguaje y culturas comunes. Su área de influencia fue la península de Yucatán, aunque también abarcaron zonas de Tabasco, Chiapas, Guatemala y Honduras.
Cada ciudad estuvo gobernada por un Alash Winnik o Awau, que era un cargo heredado de padres a hijos, salvo cuando el hijo era menor de edad, cuando se asignaba a un tío paterno ejercerlo mientras el menor crecía. El Au se apoyaba en un consejo de nobles y sacerdotes, pero tenía a su cargo la dirección política, tanto interior como exterior de la ciudad-estado. Los alcaldes de la ciudad eran designados por el Au, no sin antes pasar un examen sobre conocimientos de técnicas mágicas. Estos conocimientos solo se transmitían de padres a hijos y fue conocido como el lenguaje de Suyón. Existían jefes militares dentro de las ciudades-estado, llamados Nakom, que duraban 3 años en el puesto, gozaban de grandes honores, incluso religiosos, pero quien debía ofrecer una vida retirada, casta y ejemplar. Estos eran considerados nobles, junto con el alcalde y los consejeros municipales, que eran los responsables de los barrios de cada municipalidad. Los sacerdotes tenían un cargo hereditario y de su opinión dependía el ritmo de las labores agrícolas y los actos públicos, pues determinaban cuáles eran los días favorables y desfavorables para los diversos actos importantes de la vida. Por sus conocimientos esotéricos, los sacerdotes tenían una calidad en la jerarquía social mucho más importante que los nobles. Tanto nobles y sacerdotes eran sostenidos por la gran masa de agricultores que pagaban tributos al Alá Shunik y llevaban una corriente constante de regalos a los demás nobles y a los sacerdotes. Debajo de los agricultores estaban los esclavos, que podían ser producto de la guerra o lo eran por nacimiento. También se podía caer en la esclavitud por la comisión de ciertos delitos. Pero como en otras culturas mexicanas, el esclavo podía obtener su libertad, aunque solo servía para ciertos tipos de cautivos. Por lo que se refiere a otros aspectos, el matrimonio maya era monogámico, pero el divorcio por repudio era fácil de obtener, por lo que se presentaba una especie de poligamia sucesiva. En un aspecto curioso, no podían casarse 2 personas con el mismo apellido. Aunque no existía la dote, rigió un sistema de precio de la novia, que consistía en que el novio trabajaba para el futuro suegro durante un tiempo, costumbre que todavía subsiste en algunas regiones indígenas. Además, el novio entregaba a la familia de la novia ciertos regalos. La herencia se repartía entre la descendencia masculina, fungiendo a la madre o un tío paterno como tutor, en caso del heredero fuera menor de edad. Cada familia recibía, en intervención de los sacerdotes, una parcela de 20 por 20 pies para su uso personal, pues la superficie restante correspondía a un régimen de tierras comunales. La mujer no tenía un papel social muy importante, salvo la función de la profetisa, que era para algunas mujeres. Por los demás, las mujeres no podían entrar en el templo o asistir a las ceremonias religiosas. El derecho penal era muy severo para las mayas. En caso de adulterio, el marido ofendido podía optar entre el perdón o la pena de muerte para el hombre ofensor, pues la mujer solo se le repudiaba. En caso de violación o estupro, el culpable era lapidado como pena capital. En caso de homicidio intencional, se aplicaba la pena del talión, pero si el culpable era menor de edad, la pena era la esclavitud. En el supuesto de robo, se sancionaba mediante una marca en la cara con el símbolo de su delito. La pena de muerte también podía consistir en ahogamiento en el cenote sagrado. En cuanto al proceso penal, no existía apelación. Existía un juez que dictaba la sentencia y exigía a policías verdugos que la ejecutaban de inmediato, salvo que la pena fuera lapidación comunitaria. Sin embargo, el sistema no era perfecto, pues la pena se aplicaba según la clase social, pero se aplicaba una responsabilidad para todos los familiares del ofensor, pues los daños y perjuicios causados por el delito. Los aztecas. Aunque fue el pueblo más significativo de la zona del altiplano del Valle de México hasta la llegada de los españoles, su carácter de civilización predominante no fue siempre permanente. Procedentes de Aztlán, tuvieron un largo peregrinar hasta lograr su asentamiento en el islote del lago de Texcoco, que posteriormente se llamó Tenochtitlán.
Sin embargo, en su camino fueron dominados por los tepanecas de Azcapotzalco, para los cuales sirvieron de mercenarios contra los enemigos de dicho pueblo. Más adelante, y el pleno dominio del Valle de México, se aliaron los pueblos de Texcoco y Tlalcopan, hoy Tacuba, creando una triple alianza. Con esta alianza, el pueblo mexica logra extender su dominio hasta Veracruz, más allá de Oaxaca y a las costas de Guerrero. A pesar de dicho dominio, no pudieron someter a los tlaxcaltecas. Después, este pueblo fue aliado de los españoles para conquistar Tenochtitlán. Tampoco lo hicieron con los tarascos. El imperio azteca no tuvo un derecho uniforme, pues de manera similar a los romanos no impusieron un sistema legal a los pueblos dominados, sino que permitieron a las regiones subordinadas conservar su forma de gobierno y su sistema jurídico, pues lo importante era que pagaran su tributo en la forma convenida. Tenían una organización social basada en calpullis o clanes, que tenían terrenos comunales. Cada clan era un grupo de familias emparentadas entre ellas, viviendo en un patriarcado. En cada clan existía un sistema de vida democrático, bajo un gobierno de consejo de ancianos. Cada calpulli tenía sus propios dioses y formaban unidades militares. Al inicio, los aztecas tuvieron un gobierno encabezado por un tenoch, funcionario con una autoridad limitada a lo militar, que se apoyaba en un consejo de representantes de los calpullis. Posteriormente, optaron por el nombramiento de un rey de sangre noble con autoridad administrativa y militar denominado Tlatoani. La tramitación del poder siguió la línea padre e hijo. Sin embargo, no fue la regla transmitir la corona al hijo mayor, sino al favorito. El Tlatoani podía tener tierras propias, que se trabajaban por campesinos libres o campesinos del pueblo, o bien se podrían arrendar. Estas tierras se podían heredar a los descendientes. Después de derrotar a Azcapotzalco, surgió una nueva clase social, denominada los mayeques, que trabajaban las tierras de los nobles, recibiendo como remuneración una parte de los productos. La figura del Tlatoani tenía un cogobernante llamado Cihuacoatl, que era representante del emperador en materia militar, tesorero, historiador oficial, sumo sacerdote y presidente del Tribunal Superior, aunque no era un cargo hereditario. Sí hay antecedentes de que alguno de ellos sí asumió el cargo de Tlatoani. Ante el problema de las dinastías, se estableció un sistema de electores nobles, además de la opinión de los reyes de Texcoco y Tacuba, quienes decían que miembros de la familia sucedieran cuando el trono quedara vacante. De tal modo, no se podía considerar la monarquía azteca fuera absoluta, pues en realidad estaba muy limitada por otros grupos de poder como la nobleza y el sacerdocio. Independientemente de las tierras del rey, que podían dividirse en propias y las que recibía por el cargo, la tenencia agrícola azteca hará más bien de derecho público y no del privado. Así las cosas, había tierras que pertenecían a los nobles o para otros funcionarios, que solo se recibían por la función desempeñada, por lo que al concluir esta, se retiraban para concederlas a los que asumieran dichos cargos. Había, sin embargo, tierras que pertenecían a los nobles, a título particular, que podían venderse única y exclusivamente a otros nobles. Existían tierras comunales, repartidas entre las familias del calpulli, y dentro de estas estaban las tierras del templo, para sostenimiento del mismo y de los sacerdotes. Había tierras para el servicio militar, el servicio público o el palacio. En los territorios conquistados existían tierras para el sostenimiento de los embajadores. Para iniciar este video,